Según mi vasto conocimiento de las culturas del mundo, la gente de Finlandia pasa la mayor parte de sus días esquiando a tope por la frontera oriental, vigilando los batallones rusos. No obstante, también tengo información de que en su tiempo libre, también les gusta aprovechar la vasta belleza natural de su país. Finlandia es un paraíso al aire libre, lleno de montañas impresionantes y vastos lagos. Hay más oportunidades de caza, pesca y camping de las que podrías esperar. Sin embargo, el caso de hoy podría hacerte pensarlo 2 veces antes de acampar en el bosque. La aventura al aire libre puede convertirse en una película de terror en un abrir y cerrar de ojos, y sin nadie alrededor para ayudar, las consecuencias pueden ser fatales. Eso es exactamente lo que sucedió en el lago Bodom, cerca de la punta sur del país, a poca distancia en auto de Helsinki. El nombre de ese hermoso lugar quedará para siempre asociado con los terribles eventos que ocurrieron allí 60 años atrás. Lo que comenzó como una historia sangrienta sobre un ataque a un grupo de adolescentes se convirtió en el misterio más duradero de toda la historia criminal finesa, la historia de los asesinatos del lago Bodom. El 4 de junio de 1960, un grupo de adolescentes estaba paseando en motocicletas alrededor del borde del lago Bodom, en el sur de Finlandia. Estos eran, y realmente tendrás que disculpar mi pronunciación aquí, Maila y Merli Björklund, su novio Nils Wilhelm Gustafsson, otra pareja llamada Anja Tulikimäki y Seppo Antero Boisman. Ambas chicas tenían 15 años y los chicos tenían 18. Sí, era una época diferente, pero dejemos de preocuparnos por la cuestionable diferencia de edad, ya que es la menor de nuestras preocupaciones hoy. Las 2 chicas se conocían de la escuela vocacional, mientras que los chicos eran aprendices en una fundición. El sitio de campamento que eligieron para ese fin de semana estaba en Högnäs, una península en el borde sur del lago. Una vez que llegaron allí por la tarde, montaron su tienda de campaña y se instalaron para pasar un agradable día de relajación en la naturaleza, nadando y pescando antes de que llegara la corta noche nórdica. Por supuesto que los chicos bebieron un poco. Después de todo, es Finlandia. Era alrededor de medianoche cuando el grupo se acostó en su única tienda. Sin embargo, sabemos por el diario de Maila que no duraron mucho tiempo. Ella escribió: "5º día acampando en el lago Bodom. Seppi y Nise estaban borrachos. Desperté a las 2 de la madrugada y Seppi estaba pescando. Se cree que ambos chicos tenían dificultades para dormir, así que decidieron hacer un poco de pesca nocturna para pasar el tiempo. En un lugar tan encantador, rodeado de un paisaje hermoso y todo iluminado por la luz de la luna, los 2 chicos debieron haberse sentido bastante despreocupados. El subidón del vodka probablemente ayudó, pero sobre todo fue el paisaje. Cuando terminaron, regresaron al campamento y se metieron en la cama para descansar durante la noche. Por la mañana, la escena pacífica de la noche anterior había sido reemplazada por una de horror puro. La tienda de campaña se había derrumbado y su lona beige estaba empapada de rojo color sangre. Bajo la tela podíamos distinguir la forma de 2 cuerpos. Otro yacía encima de la tienda. En concreto, un joven desnudo de cintura para abajo y desfigurado por innumerables puñaladas. De los 4 campistas, solo Nils Gustafsson seguía con vida. Yacía inconsciente fuera de la tienda, sufriendo lesiones en la cabeza similares a las que mataron a sus amigos y pareja. Sus cráneos habían sido fracturados por traumas contundentes y sus brazos estaban cruzados de heridas de cuchillo. Gustafsson había sobrevivido a los golpes en la parte posterior de la cabeza y la mandíbula, pero apenas podía respirar. Líquido cerebral goteaba de su nariz, además de una herida en la mejilla tan ancha y profunda que se podían ver sus dientes a través de ella. La escena que acabo de describir ya es lo suficientemente espantosa desde la distancia, pero imagina encontrarte con ella en persona. Eso es exactamente lo que le sucedió a Esko Johansson y a su hijo, quienes habían ido al lago a nadar alrededor de las 11 de la mañana. Antes de zambullirse en el agua, vieron la lona caída en un claro y se acercaron a investigar, espero que sin su hijo a su lado. A las 11:15, ambos estaban corriendo de regreso al pueblo lo más rápido posible para llamar a la policía. Mientras estaban ausentes, otro hombre llamado Sigurd Vulasmaa se encontró con el mismo sitio macabro y fue a hacer la misma llamada telefónica. Cuando llegaron las autoridades, pudieron llevar a Gustafsson al hospital, donde pasó unas semanas recuperándose.
El agresor le dejó una posible lesión cerebral y, por lo tanto, recuerdos bastante confusos sobre lo que realmente había sucedido. Aún así, la policía pudo obtener algunos detalles clave de él con la ayuda de la hipnosis, un método común en la policía en ese momento. Su relato de lo sucedido daría lugar a uno de los casos más enigmáticos e infames de la historia finlandesa. Entonces, ¿qué sabemos exactamente de lo que sucedió esa noche? ¿Cómo fue que un simple viaje de campamento salió tan terriblemente mal? Podemos acotar el momento de los asesinatos a algún instante entre las 4 y las 6 de la mañana. Las noches cortas en el extremo norte significaban que un atacante solo tendría una ventana de oportunidad limitada si quería trabajar en secreto, sobre todo antes de que los madrugadores estuvieran paseando por el bosque. Eso es exactamente lo que sucedió a las 6 de la mañana. Fue aproximadamente 6 décadas antes de Fortnite, por lo que los chicos jóvenes todavía estaban haciendo cosas extrañas como hacer senderismo y observar aves. Dos jóvenes muchachos vieron la tienda de campaña derrumbada desde la distancia en su paseo matutino, pero realmente no pensaron nada al respecto. Informaron haber visto a un hombre rubio alejarse del lugar en ese momento, pero no pensaron en llamar a la policía. Según sabían, todo lo que veían era la mañana después de una fiesta salvaje de vodka en el bosque. Probablemente no era una vista rara los fines de semana. El individuo de cabello rubio sería descrito con más detalle por Gustafsson, quien tenía el recuerdo algo vago de un hombre vestido de negro, mirándolo desde un agujero en la tienda. En lugar de entrar por la entrada de la tienda, este hombre había cortado las cuerdas para atrapar a los adolescentes dentro, justo antes de apuñalarlos y golpearlos a través de la tela. El hijo de un pescador, que había estado pescando relativamente cerca del lugar del campamento, no había escuchado ningún ruido, pero informó haber visto a este misterioso individuo rubio caminando por un sendero esa mañana. Ahora sé lo que estás pensando. ¿No es rubio todo el mundo en los países nórdicos? Bueno, más o menos, tenemos que admitir que eso no estrecha mucho las cosas. Los únicos otros detalles que tenemos son que medía alrededor de 1,73 y que probablemente estaba en sus 20. Un observador atento en la escena del crimen también podría haber notado que este agresor se había llevado las billeteras y las llaves de las bicicletas de los adolescentes. También faltaban algunas prendas. Si lo atrapaban con las posesiones, indudablemente serviría como prueba concluyente. Pues bien, amigos, si estás buscando pruebas concluyentes, no llames a la policía finlandesa en 1960. Tan pronto como llegaron a la escena, las posibilidades de resolver el crimen disminuyeron rápidamente, lo cual es exactamente lo contrario de lo que buscas en una fuerza policial. Un grupo de oficiales, perros rastreadores y espectadores descendieron sobre el área para contaminar la escena del crimen con todos sus pasos errantes. Las autoridades ni siquiera se molestaron en colocar cinta policial para acordonar el área. Esto significaba que, en los días siguientes, cualquier campista que no hubiera escuchado las noticias podía haber venido fácilmente y establecerse en el mismo lugar. Incluso todos ustedes, los amantes de la vida dura y al aire libre, probablemente lo pensarían 2 veces antes de hacerlo. A pesar de la inmediata serie de errores, pudieron extraer algunas pistas interesantes del campamento. Por ejemplo, los zapatos de Gustafsson fueron encontrados a unos 500 metros de donde se colocó la tienda. En cuanto al resto de las pertenencias desaparecidas, nunca se encontraron. Lo mismo sucedió con las armas del asesinato, que se cree que eran un cuchillo y una roca. El ejército finlandés realizó una exhaustiva búsqueda tanto del lago como del bosque circundante, pero parecía que el asesino se había llevado ambas cosas consigo. Sin embargo, pudo haber dejado una pista clave, que apareció durante la búsqueda del ejército: una botella de bebida vacía flotando en el agua cerca del campamento. Se extrajeron 2 huellas dactilares de la botella, y con eso, las autoridades estaban siguiendo el rastro de probablemente algún desconsiderado que arrojó su botella de refresco al lago. Parece que los encargados de encontrar los objetos perdidos sentían que necesitaban justificar su trabajo. De alguna manera un poco más sustancial que eso, y 100 veces más desconcertante, fue el caso de la funda de almohada al lado de la tienda, enrollada y sujeta con una banda elástica. Los investigadores encontraron rastros de sangre y semen en la tela, pero curiosamente ninguno de ellos pudo ser vinculado definitivamente a las víctimas. Es posible que una mezcla de sangre y/o semen de varias personas haya confundido los resultados de las pruebas relativamente rudimentarias de aquel entonces, pero nunca lo sabremos con certeza.
Un examen más detallado de los cuerpos no reveló mucho más que algunos detalles horripilantes. Por ejemplo, Boisman había sufrido heridas de puñaladas en el cuello, probablemente muriendo por inhalación de sangre. Björklund tenía heridas defensivas en los brazos y había sido apuñalada alrededor de 15 veces, algunas de ellas probablemente después de su muerte. En cuanto al hombre que infligió estas heridas, los oficiales pasaron los siguientes días buscando en el bosque y estableciendo puntos de control en las carreteras para tratar de encontrarlo. Sorprendentemente, su enfoque permitió capturar a 88 personas buscadas que habían estado merodeando por el campo al noroeste de Helsinki. Eso es bastante impresionante, pero desafortunadamente ninguno de los capturados resultó ser el misterioso asesino de los adolescentes. En total, se entrevistó a alrededor de 4.000 personas con la esperanza de encontrarlo y se identificaron varios candidatos probables. Entonces, ¿quién era ese hombre rubio misterioso? Como mencioné antes, cuando la policía intentaba obtener una mejor descripción de su apariencia, utilizaron la hipnosis en el sobreviviente Gustafsson, quien dio una descripción que era sorprendentemente similar a la del hijo del pescador, lo que significa que el boceto que la policía había elaborado de un hombre con mejillas prominentes y cabello hacia atrás probablemente era preciso. Así que organicemos una alineación de todos los posibles sospechosos. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse aún más extrañas, porque estamos a punto de conocer a algunos personajes extraños, la mayoría con pasados extremadamente turbios. El primer candidato prometedor fue un tal Pauli Kusta Luoma. Este no se basó en un parecido con el boceto policial, sino en algo aún más obvio. Un Luoma cubierto de polvo se había acercado a un carpintero que vivía en el bosque para pedir un cigarrillo, alrededor de las 10 de la mañana del día después de los asesinatos. Tenía manchas de sangre en los brazos y en el pecho. Caso cerrado, ¿verdad? Sí, de hecho, pero no en nuestro caso. Resulta que Luoma era buscado por la policía, ya que se había escapado de una instalación laboral en ese momento. Tenía antecedentes de robos y hurtos, pero era muy poco probable que fuera el responsable de matar a los adolescentes en el lago Bodom. Resulta que tenía una coartada a prueba de balas para esa noche. Es probable que la sangre fuera solo suya, producto de las desventuras que sufrió durante su huida. Entonces, si no fue el ladrón fugado, ¿qué tal un psicópata fugado? Aparentemente Finlandia está llena de fugitivos, y resulta que otro estaba en el área en ese momento. Este era Pentti Soininen, entonces de solo 15 años, y escapó de su hogar de acogida. Nadie realmente sospechaba de él en ese momento, pero a medida que sus delitos violentos se acumularon en los años siguientes, le diagnosticaron psicopatía y los oficiales lo entrevistaron sobre el tiempo cerca del lago Bodom. Sin embargo, esto resultó infructuoso y Soininen fue descartado como sospechoso. No estuvo cerca del campamento esa noche. Ahora nos estamos acercando a los dos posibles sospechosos que nos ofrecen más para analizar. El primero es Valdemar Gillström, al que simplemente llamaremos por su apodo local, Hombre del Kiosco. Entendible, porque era propietario de un kiosco en la ciudad cercana de Oita, un poco al oeste de donde los campistas estaban instalados. Ahora, aunque el nombre del Hombre del Kiosco podría sonar como un superhéroe efímero de algún viejo cómic de mala calidad, en realidad era un conocido villano en el pueblo. Era un alcohólico violento, con un historial de agresiones hacia su esposa e hijos. Dudo que consiga un lugar en el MCU pronto, pero lo más importante es que este villano también era conocido por guardar rencor contra todos los campistas en la zona. ¿Sabes de ese tipo montañés que al comienzo de una película de terror les dice a los adolescentes, ¿no nos agrada la gente nueva por aquí? Bueno, ese era básicamente Gillström. Y no solo se quedaba en miradas desagradables, iba tan lejos como para arrojar piedras a los visitantes en el bosque, poner cuchillas de afeitar dentro de las manzanas y cortar las cuerdas de los campamentos. Parece que hay un motivo claro ahí, tal vez extraño, pero un motivo al fin y al cabo. El tipo simplemente no soportaba a los campistas. Además, su metodología era similar a la de su acoso pasado, así que parece que podríamos tener a nuestro hombre. Este guardián equivocado de los bosques fue una de las primeras personas en las que los habitantes del pueblo sospecharon, lo que llevó a la policía a registrar su propiedad. Resulta que, en el tiempo transcurrido entre los asesinatos y su búsqueda, el hombre del kiosco había llenado un pozo en su propiedad con tierra. Aunque la policía nunca encontró ninguno de los objetos desaparecidos durante su búsqueda, años más tarde, su yerno afirmó estar seguro de que estaban enterrados allí.
mientras que su esposa argumentaba en favor de su inocencia, diciendo a la policía que no podría haber cometido los asesinatos porque estuvieron juntos en casa toda la noche. Algunos creen que su defensa del hombre del kiosco hizo que la policía concluyera su búsqueda mucho más rápido de lo que debieron. Quizás realmente habían encontrado a su hombre y lo dejaron escapar. Incluso si ese fuera el caso, no había ninguna posibilidad de que enfrentara un juicio. En 1969, el hombre del kiosco caminó hacia el lago Bodom y se ahogó. Si pensaste que esto último fue bastante impactante, lo siguiente lo es aún más. Nuestro segundo sospechoso principal era un hombre alemán de 36 años llamado Hans Assmann. Assmann también vivía en Espoo, a solo unos kilómetros de la escena del crimen, y tenía incluso más leyendas locales tejidas a su alrededor que nuestro último maníaco. Una de ellas era que había sido guardia de prisión en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, aunque ese tipo de rumor probablemente se extendía sobre todos los alemanes expatriados en esos días. Una historia más creíble, sin embargo, era que una vez perteneció a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Después de su muerte, su hermana presentó pruebas de que de hecho había recibido una pensión completa de ellos. Sin embargo, no estaba derribando aviones de combate en los últimos años de la guerra, sino que los pasó en un campo de prisioneros soviético después de ser capturado en 1943. La gente en Oita creía que durante ese tiempo, Hans fue reclutado como espía por la KGB. Una vez más, debería aclarar que este tipo de rumor probablemente no era exactamente novedoso en un país que siempre estaba en estado de alerta contra Rusia, especialmente en plena Guerra Fría. Al mismo tiempo, en Occidente, el FBI mantenía vigilados a cualquiera que se sospechara que tenía simpatías comunistas, listos para golpearlos con la bota de acero de la libertad. Tanto finlandeses como estadounidenses estaban especialmente paranoicos con respecto al terror rojo en el este, por lo que es muy posible que Hans fuera en realidad solo un ciudadano promedio que había sido nazi. Dicho esto, el ángulo de la KGB podría no ser tan fantástico después de todo. Resulta que hay otro pequeño detalle que podría darle algo de credibilidad al rumor. Cuando Hans regresó a Alemania después de su liberación en 1945, conoció a una mujer finlandesa llamada Vieno, con quien se acabaría casando. También se sospechaba que ella era una espía debido al hecho de que usaba nombres falsos cuando visitaba varios países, y nadie podía entender muy bien por qué. Pero no importa, estamos buscando a un asesino, no cazando espías de la KGB. Resulta que también tenemos muchas razones para sospechar que Hans era responsable de los asesinatos en el lago Bodom. Se presentó en el Hospital General de Helsinki el 6 de junio actuando de manera extraña. Su ropa estaba manchada de rojo y parecía que tenía suciedad debajo de las uñas. Mientras los médicos se preparaban para tratarlo por una dolencia desconocida, hizo cosas extrañas como fingir desmayarse y maltratar al personal. Sin embargo, lo más importante es que encajaba perfectamente en la descripción del hombre rubio misterioso. Un futuro profesor universitario, Jorma Palo, fue el médico encargado de atenderlo y estaba convencido de que había encontrado al tipo de los informes de radio. Llamó a la policía, quienes fueron a interrogar a Hans. Sorprendentemente, nunca se les ocurrió quitarle la ropa manchada de sangre para analizarla. Solo informaron que Assmann tenía una coartada sólida que lo eximía de sospechas. ¿Cuál era esa coartada? Al principio se consideró de naturaleza tan delicada que no se podía hacer pública. Pero los documentos judiciales revelaron más tarde que la situación era que él estaba teniendo relaciones sexuales. El hombre casado estaba en Helsinki, alojado en un apartamento con su amante. El propietario del apartamento respaldó esta historia diciendo que los vio a ambos durante el desayuno. Aparentemente, la anfitriona se despertó a las 6 de la mañana para preparar la comida de la mañana y despertó a los enamorados a las 9 de la mañana para bajar a tomar café. Si Hans hubiera salido sigilosamente para cometer un asesinato, tendría que tener habilidades sigilosas, no sé, como de un espía de la KGB. Y tengo la sensación de que, como he mencionado que se trata de el mayor misterio de Finlandia, en lugar de el mayor misterio de Finlandia que fue resuelto, no vamos a descubrir qué sucedió aquí, así que solo nos queda la especulación. En cuanto a las manchas rojas en su ropa, él se lo explicó a la policía diciendo que era el resultado de algún incidente borracho de decoración en un lugar de trabajo. El doctor Palo no estaba convencido, sin embargo, incluso décadas después,
Cuando escribía libros sobre el caso, afirmaba que Assmann realmente estaba cubierto de sangre y la policía cometió un error fatal al creer en su palabra. Y lo más importante de todo, se parecía increíblemente a la descripción policial. Habrías pensado que habría posado para el retrato. Seguramente nadie tiene tanta mala suerte, ¿verdad? Este debe haber sido el hombre que los testigos vieron. Casualmente cambió su peinado poco después de que se hiciera pública la descripción, pero el resto coincidía perfectamente. Para todos los apologistas de Assmann por ahí, sin embargo, aún hay razones para dudar de que realmente fuera él quien fue visto allí. Verás, Olavi Kivilahti, el hijo del pescador, no tenía la mejor vista. Era miope y estimó que el hombre misterioso pasó a una distancia de unos 50 metros. Es posible que al menos algunos de los detalles que dio fueran solo rellenando los espacios borrosos. ¿Es posible que ya tuviera la imagen de la leyenda local Hans Assmann en su mente al hacerlo? Sería extraño, pero cosas más extrañas han sucedido. Pero ¿cómo habría sido entonces que la víctima Gustafsson hubiera podido dar una descripción coincidente con sus recuerdos? Bueno, tal vez en realidad no eran sus recuerdos. Los neuropsicólogos han declarado en público que este tipo de amnesia que sufría no podría haber sido superada mediante hipnosis, como lo hizo la policía. ¿Habría descubierto de alguna manera la descripción del hombre rubio dada por el hijo del pescador? Es poco probable y habría requerido un gran desliz por parte de la policía. Aún así, no está completamente fuera de las posibilidades. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿cuál sería el incentivo de Gustafsson para mentir sobre todo esto? Bueno, en realidad no hemos terminado con nuestra lista de sospechosos. Todavía hay una adición final e improbable que debemos considerar. Han pasado ahora 44 años desde el asesinato, marzo de 2004. La mayoría han abandonado las esperanzas de encontrar una resolución concluyente para la historia, y su único sobreviviente ya está en sus 60 años. El público finlandés quedó conmocionado cuando, sin previo aviso, Gustafsson fue llevado por la policía y acusado del horrible crimen cometido contra sus amigos todos esos años atrás. Este nuevo desarrollo se basó en el análisis forense moderno de una pieza clave de evidencia, los zapatos encontrados escondidos a 500 metros del lugar del campamento. ¿Recuerdas que te dije que el análisis de sangre de antaño tendría dificultades para extraer algo útil de una mezcla de diferentes muestras? Bueno, el análisis moderno no tiene tales inconvenientes. Se descubrió que el calzado de Gustafsson tenía la sangre de las otras 3 víctimas, pero ninguna de la del propio hombre, lo que sugiere que quien haya cometido el crimen probablemente las llevaba puestas en ese momento. Esto y algunas nuevas pruebas de ADN no reveladas llevaron a la creación de una nueva narrativa en la que Gustafsson entró en conflicto con sus amigos. Llevó a cabo una venganza terriblemente sangrienta y desproporcionada, y al final hizo todo lo posible para encubrir su crimen. Después de pasar 59 días en la cárcel esperando descubrir qué le sucedería, Gustafsson fue puesto en libertad cuando el juez determinó que no representaba un riesgo de fuga. Sin embargo, tendría que esperar otros 14 meses antes de poder defenderse adecuadamente contra las acusaciones en el tribunal. El juicio comenzó el 4 de agosto de 2005. Como dije, el caso de la fiscalía se basaba en los zapatos. No solo no había sangre de Gustafsson en ellos, sino que había algunos patrones de sangre impactantes que parecían demostrar sin lugar a dudas que el asesino los estaba usando durante el asesinato. Un hecho que los investigadores asumieron durante mucho tiempo. Esto significaba que o un borracho furioso del pueblo o un hombre de la KGB decidieron intercambiar zapatos con el joven de 18 años antes de matarlo a él y a sus amigos, o que el asesino era en realidad el legítimo dueño de esos zapatos. También se sugirió que fue Gustafsson, a quien los 2 jóvenes observadores de aves vieron salir del campamento temprano esa mañana. Era la figura alta y rubia que se dirigía a esconder las pruebas de su crimen en el bosque. Sin un motivo evidente para la acusación, básicamente, la fiscalía inventó uno con unos pocos ingredientes limitados. De todas formas, definitivamente vale la pena escucharlos. Un nuevo testigo acababa de presentarse para contar cómo, cuando subieron caminando solos, Gustafsson y Boisman se toparon con otro campamento, a 1 kilómetro más o menos alrededor del lago. El testigo era una mujer que se alojaba allí, y dijo que había hablado con los jóvenes esa noche. Aparentemente, Gustafsson había exagerado con el alcohol
y estaba tratando de pelear con su compañero. Pero, ¿cuántos de ustedes han tenido una discusión acalorada con un amigo después de unos tragos de vodka? Es un comportamiento estándar en los bares y no necesariamente prueba intenciones asesinas. ¿Y qué tal prueba de una conciencia culpable? Se alegó que dos personas diferentes habían escuchado al acusado admitir su culpabilidad en los años siguientes al crimen. Uno era un investigador principal, aunque la declaración que Gustafsson hizo frente a él era tan vaga que no probaba mucho. El otro era una conocida mujer que dijo haberlo escuchado presumir sobre cómo escapó de la justicia alrededor de una década después. Con eso se cuentan todas las piezas principales de evidencia, así que echemos un vistazo a la narrativa que se construyó a partir de ellas. En algún momento de la noche, Gustafsson hizo avances sexuales a Björklund, quien los rechazó. No estaba contento y su estallido resultante hizo que los demás lo echaran de la tienda. En lugar de dormir borracho en el suelo, Gustafsson regresó poco después y fue confrontado por Boisman. Los dos pelearon y el sospechoso de asesinato terminó recibiendo una buena paliza, lo que posiblemente le causó la mandíbula rota y otras fracturas faciales. Aún insatisfecho con simplemente aceptar la noche como una pérdida, Gustafsson regresó por segunda vez, esta vez armado con un cuchillo en una mano y una piedra en la otra. Fue él quien cortó las cuerdas y luego se abalanzó sobre el trío en un frenesí de golpes y puñaladas. Es posible que uno de ellos lograra patear la lona y golpearlo en la cara, lo que habría sido la causa de sus heridas. La masa amontonada debajo de la carpa dejó de moverse. Gustafsson llevó a cabo quizás la parte más sádica de su venganza. Siguió apuñalando el cuerpo de Björklund, una retorcida retribución por haberlo rechazado antes. En total, la apuñaló 15 veces. Después de que se disipara la niebla, Gustafsson se dio cuenta de que pronto estaría en problemas cuando los excursionistas regresaran al bosque. Pensando rápido, decidió tomar varios objetos de las víctimas para simular un robo. Se deshizo de ellos en algún lugar donde nadie los encontraría, quién sabe dónde, porque nadie los encontró nunca. Antes de deshacerse del cuchillo, procedió a tallar su propio cuerpo para simular un ataque contra sí mismo. Con eso resuelto, regresó a la carpa descalzo, se acostó y esperó a que la policía llegara. El equipo de defensa llamó a testigos expertos médicos para argumentar que había exagerado la magnitud de sus heridas en ese momento, lo que le permitió presentarse como inocente, una víctima traumatizada durante más de 4 décadas antes de que la ley lo alcanzara nuevamente. Esa es una buena historia, pero si ese fuera el caso, entonces Gustafsson tendría que ser uno de los asesinos más despiadados, rápidos y astutos que hemos cubierto en este programa. Pero el equipo de defensa tenía mucho para tratar de demostrar que este no era el caso. Argumentaron, por ejemplo, que si el adolescente borracho realmente hubiera recibido una paliza lo suficientemente fuerte como para romperle los huesos faciales, le habría costado enfrentarse a 3 personas en una pelea, incluso considerando el hecho de que estaban atrapados en la carpa. No sé si alguna vez te han golpeado, pero realmente duele. Es realmente creíble que, con esa mezcla de traumatismos craneales, heridas autoinfligidas y embriaguez, Gustafsson habría tenido la energía y la lucidez para llevar a cabo un encubrimiento tan experto. Y olvidémonos del golpe en la cara. Ya sabemos que el hombre tenía algunas emergencias médicas urgentes que atender, a saber, el agujero abierto en su cara y la fractura en la parte posterior de su cráneo. La defensa llamó a sus propios testigos médicos para refutar las afirmaciones de exageración. Presumiblemente, solo se pusieron de pie durante unos segundos para decir: «Amigo, literalmente le estaba goteando líquido cefalorraquídeo por la nariz». Quiero decir, si el joven Gustafsson pudo fingir esos síntomas, no debe haber tenido problemas para faltar a la escuela regularmente por excusa médica. Y además de eso, su mandíbula fracturada y los huesos faciales coinciden con los de las otras víctimas, lo que significa que probablemente todos fueron hechos con la misma técnica y arma, y lo más importante, desde el mismo ángulo. La evidencia de sangre también ofreció un apoyo similar. La sangre del acusado también estaba dentro de la carpa, lo que significa que o bien fue atacado mientras dormía junto a sus amigos, o bien la pelea alegada por la acusación ocurrió dentro de la carpa. Además, el resto de su ropa curiosamente no tenía salpicaduras de sangre, como las que salpicaban sus zapatos. Y recuerda la nueva evidencia de ADN insinuada por la policía antes del juicio. Bueno, nunca se materializó realmente de manera significativa. La misteriosa funda de almohada con rastros de sangre y semen ni siquiera se incluyó,
lo cual seguía desconcertando a prácticamente todos los involucrados. Tanto así que parecía que todos estaban contentos con simplemente fingir que no existía por conveniencia. Luego están los problemas lógicos con la narrativa en sí misma. Si Gustafsson realmente quería ocultar los zapatos, ¿por qué no deshacerse de ellos de la misma manera que los objetos aún desaparecidos? ¿Cómo caminó de regreso al campamento sin dejar tierra por todas partes en sus calcetines relativamente limpios, o al menos en sus pies? Y si realmente estaba actuando por rabia frustrada, ¿por qué la mujer que lo rechazó recibió un ataque peor que el hombre que lo humilló y golpeó? Para colmo de males, el hijo del pescador que informó sobre el extraño hombre rubio afirmó rotundamente que no era Gustafsson. Los observadores de aves, dada la fugaz visión que tuvieron, no pudieron confirmar ni negar esto. Habrás notado que sembré suficientes dudas para cultivar un jardín sangriento completo, y eso normalmente no le va bien a la acusación. En una resolución emitida el 7 de octubre de 2005, el juez Lama Heikki Mikkola absolvió a Gustafsson de todos los cargos. El jurado afirmó que simplemente no había suficiente evidencia para probar la narrativa de la acusación, lo cual parece bastante claro dadas todas las preguntas sin resolver. Gustafsson presentó otro caso judicial buscando compensación por su encarcelamiento, logrando obtener casi 45.000 euros por sus problemas. No está mal para un par de meses de trabajo. Creía que aún le debían más compensación por arrastrar su nombre por el lodo. Durante todo el asunto, los tabloides habían estado pegando su cara en todas las portadas y especulando sobre su culpabilidad. Es comprensible que quisiera ir tras esos buitres también, pero su solicitud de demandar por difamación fue denegada, y eso me sorprende, porque creo que habría sido justo. Considerando por un momento lo que acabamos de evidenciar, es muy probable que, basándose en pruebas casi inexistentes e intuiciones investigativas, el único sobreviviente de un brutal ataque con cuchillo fuera llevado a juicio para ser acusado del crimen. A lo largo del asunto, incluso tuvo que mirar la misma carpa en la que yacían los cuerpos de sus amigos y novia, nuevamente montada dentro de la sala del tribunal. Asumiendo que realmente es inocente, 45.000 euros parecen un pago muy bajo por todo ese estrés. Ese fue un pequeño y sorprendente desvío en el viaje, pero resultó ser un callejón sin salida. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Bien, vale la pena retroceder un poco antes de terminar, ya que aún no hemos terminado con nuestros sospechosos anteriores. Primero, volvamos a nuestro primer sospechoso, el hombre del Quisco, el sociópata Bugalú. Resulta que Gustafsson no fue la única persona que confesó los crímenes. El hombre de la cabina también se atribuyó la culpa durante varias conversaciones con conocidos, siendo la última una conversación borracha con su vecino en una sauna en 1969 y sucede que suicidó al día siguiente. La policía investigó estos informes a lo largo de los años, pero les dieron poca credibilidad debido a que el hombre era conocido como extremadamente problemático y solo asumieron que el hombre borracho y violento solo estaba siendo un hombre borracho, violento e idiota. Es posible que solo estuviera alimentando las sospechas existentes de los habitantes del pueblo, por razones que solo son comprensibles por aquellas personas que esconden hojillas en las manzanas. Aunque tal vez no debas apresurarte a descartarlo del todo, sobre todo cuando escuches que su esposa reveló que solo le dio una coartada porque él la amenazó de muerte, y en realidad ella no sabía dónde había estado. Sin embargo, estas revelaciones no inspiraron acciones importantes por parte de los detectives. Entonces, uno tiene que preguntarse si esto fue quizás solo un caso de chismes ociosos del pueblo, siendo exagerados por la prensa. No es como si el hombre del kiosco tuviera escasez de enemigos después de todo. Uno de sus oponentes más vocales era un político local llamado Ulf Johansson, quien más tarde escribió un libro llamado Legendary om Bodom Arundradets Mord Mysterium. Presentó el caso de la culpabilidad del irascible kiosquero en sus páginas, pretendiendo demostrar que este molesto local violento había sido ingresado previamente en un hospital psiquiátrico. Es seguro decir que su nombre todavía está en competencia por ese primer lugar en la lista de sospechosos. El concursante número 2, como todos sabemos, es el agente posible favorito de la KGB y hombre brillantemente nombrado, Hans Assmann. El modelo ario ha sido el objeto de la mayoría de las investigaciones del caso sin resolver a lo largo de los años, y resulta que era un personaje aún más sospechoso de lo que pensábamos inicialmente. Los contactos de los alemanes con la ley en los años anteriores y posteriores a los asesinatos
revelan un personaje con una fuerte propensión a la violencia. Por ejemplo, en 1961, la policía lo encarceló por golpear severamente a su esposa Vieno en público, pateándola incluso después de que cayera de dolor. Afortunadamente, Vieno logró salir de esa horrible situación después de otros 9 largos años. Libre del control de Hans, reveló que a menudo pasaba tiempo en el área donde ocurrieron los crímenes, lo que significa que estaba muy familiarizado con el terreno. Si las sospechas locales son creíbles, tampoco le era ajeno el asesinato. Era una persona de interés en el asesinato de una adolescente que murió en un atropello mientras montaba en bicicleta, y en otro caso, donde 2 niñas fueron asesinadas mientras acampaban. Si el perpetrador de los asesinatos del lago Bodom era un asesino experimentado que sabía cómo podría desarrollarse la investigación, quizás algunas de las pruebas, como los zapatos de Gustafsson, estaban destinadas a desviar la atención de la policía. Esto es solo especulación, por supuesto, así que permíteme darte algo más concreto. Hans Assmann falleció en 1997. Pero antes de hacerlo, llamó a un periodista a su lecho de enfermo para grabar sus memorias. El resultado fue un libro que detallaba las conversaciones a menudo crípticas que tuvieron lugar entre los dos. Cuando le preguntaron sobre los asesinatos del lago Bodom, Hans respondió: «Supongo que esperas que hable sobre esas cosas de tiendas y cuchillos. Debo decepcionarte, no hablaré sobre los detalles, no admitiré ni negaré cosas». No es un no rotundo de ninguna manera. Incluso en su lecho de muerte, sin nada que perder excepto quizás su reputación, no confirmaría ni negaría nada. Esta ambigüedad intencional provocó la renovada ira del público, que criticó a la policía por no investigar adecuadamente esa línea de investigación. Luego, cuando los documentos judiciales sellados revelaron que su supuestamente sólida coartada resultó ser una promesa de meñique del propietario y anfitriona, parientes lejanos de Hans, la confianza en las autoridades se desmoronó en los periódicos. Otro libro fue publicado unos años después, agregando combustible fresco al fuego y cristalizando una teoría extraña que había estado ganando credibilidad lentamente a lo largo de los años. Fue escrito por el profesor Jorma Palo, quien nunca olvidó del todo su encuentro con el hombre en esa extraña noche en el hospital en 1960. 43 años después, terminó publicando un libro que daba un resumen de todas las pruebas que sugerían la culpabilidad de Assmann. El doctor reveló que guardaba la ropa que el alemán dejó atrás y se sorprendió de que la policía nunca regresara a recuperarla. Su afirmación más impactante de todas fue que los rumores sobre la KGB relacionados con Assmann eran ciertos. Esto significaba que disfrutaba secretamente de inmunidad por los crímenes en aras de la diplomacia con la URSS. Esto suena bastante extravagante y fue condenado como tal por las autoridades finlandesas. Sin embargo, dadas las circunstancias de la década de 1960 y Finlandia en general, que acababa de resolver su propio conflicto con los rusos un par de décadas antes, es bastante obvio que al menos habría algunos espías de la KGB dispersos por el país. Para 1980, se estima que los soviéticos tenían más de 200 agentes en el país. La única pregunta es si este tipo en particular era uno de ellos y, de ser así, ¿pudo aprovechar su posición para evitar la prisión? Nunca lo sabremos con certeza, pero me gustaría dejarte con una última imagen para reflexionar. A principios de la década de los 2000, apareció una foto del funeral conjunto de las víctimas del lago Bodom. Entre la multitud se puede ver un rostro con una mandíbula esculpida, cabello rubio y pómulos marcados. Es difícil no concluir que este podría ser Hans Assmann mismo asistiendo al funeral de los niños de Helsinki, a pesar de no tener una buena razón para estar allí. Si la imagen de un espía asesino de la KGB asistiendo al funeral de 3 adolescentes, a quienes podría haber asesinado brutalmente solo días antes, no te hace estremecer, no sé qué lo hará. A estas alturas, probablemente estés bastante al día con la historia y desafortunadamente, todavía no hay una resolución adecuada. Es fácil ver por qué es un caso tan perdurable en la cultura finlandesa, pero a menos que obtengamos algunas confesiones en el lecho de muerte o algo similar, parece que seguirá siendo tan frío como un invierno nórdico. En ausencia de cualquier condena, nos quedan 3 teorías principales. Una, un famoso vendedor de kiosco anticampistas fue demasiado lejos con su campaña de terror. 2, el único sobreviviente fue el culpable y logró evitar una condena en el tribunal, poco probable.
Y 3. Un agente encubierto de la KGB que una vez luchó por las potencias del eje utilizó su influencia con los rusos para eludir el arresto por sus crímenes violentos. No puedo creer que esté diciendo esto, pero la opción número 3 es posiblemente la más probable. Déjame saber lo que piensas o si crees que hay otra posibilidad que podría haber pasado desapercibida para todos nosotros. ¿Quién sabe? Tal vez los finlandeses te den una bonita medalla por resolver el caso. Un último pensamiento para aquellos de ustedes que tengan un poco de fobia a los espacios abiertos. Me disculpo por exacerbar eso hoy. Solo recuerden que la gran mayoría de los viajes de campamento no son más que malvaviscos asados y buenos momentos. Sin embargo, no hay forma de que me atrapes ahí afuera en el corto plazo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,